Buenas noches con todos nuevamente. Mi nombre es César Bardales, vicepresidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica del Colegio de Ingenieros del Perú, sede La Libertad. Siguiendo con nuestras ponencias de este mes dedicado a la tecnología cuántica, en esta oportunidad tenemos el agrado de presentar el webinar Hardware Cuántico, que está a cargo del físico teórico mexicano, el licenciado Adair Campos, quien cuenta con especialización en mecánica cuántica, cuyos estudios realizados lo ha hecho en la Universidad de Veracruzana. Cuenta con una amplia experiencia en computación cuántica, interacción luz-materia y sistemas polaritónicos. Actualmente viene realizando su doctorado en la UAM Ixtapalapa, estudiando los poritones como plataforma para tecnologías cuánticas. Es instructor de cursos de computación cuántica tanto en la UNAM como en la CECAP. Entonces, le damos paso al licenciado Air para que empiece su exposición y pueda compartirnos sus conocimientos. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la introducción. Voy a compartir pantalla entonces y me dicen si todo está bien. Así, ¿me escuchan? Se ¿Me escuchan? escucha y se ve la presentación. Perfecto. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias al Colegio de Ingenieros de Perú por el espacio. Yo soy Adair y vengo en representación de Quantum Hub Perú para darles un seminario, un webinar más bien, sobre hardware cuántico. Entonces, primero quiero comentarles un poco quién soy yo. Yo tengo una maestría en física, y actualmente soy estudiante de doctorado en la UAM Iztapalapa y estoy estudiando polaritones como una plataforma para tecnologías cuánticas. También tengo experiencia dando cursos y escuelas de verano por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, mucho gusto. Em, entonces, empecemos con la plática. La plática va a constar de tres partes. La primera, quiero motivarles por qué por qué buscar nuevas formas de computación aparte de la ya tan exitosa computación clásica. De ahí vamos a estudiar algunos conceptos relevantes de la computación cuántica y para finalizar vamos a hacer un repaso de las plataformas en las cuales se ha estudiado el procesamiento de información. Entonces, empecemos con la motivación. Siempre que hablo de computación cuántica me gusta hablar primero de computación clásica. La computación clásica se dice que empezó formalmente en el año 1945 con la generación de la primera computadora ENIAC. Y este área tiene 80 años desde que se fundó. Y este área ha tenido un sinfín de éxitos debido a muchísimas cosas. Entre ellas, está el que tenga una buena plataforma sobre la cual se pueda hacer la lógica, ¿no? El transistor se creó en 1948, si no mal recuerdo, y pues es la base del hardware que sustenta la computación clásica. Pero también existen otras cosas como el CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductors, que han permitido que la computación clásica sea escalable. Y estos procesos se han estandarizado, se ha generado un ecosistema muy rico en el cual estas plataformas han ido creciendo, ¿no? Y además, la computación clásica recibió mucha inversión porque la industria, la academia se dio cuenta de que sirve para muchísimas cosas. Entonces, el éxito de la computación cuántica es una mezcla de todas esas cosas. Y tiene 80 años, pero la computación cuántica es un área un poco más joven y también ya empieza a mostrar cosas interesantes. Ahora, ¿por qué si la computación clásica ha logrado tantas cosas, por qué es necesario o por qué llama la atención buscar nuevas formas de hacer computación? Dos limitaciones de la computación clásica son que, por ejemplo, los transistores se van haciendo cada vez más pequeños y el resultado famoso es la ley de Moore que nos dice que cada 18 meses el número de transistores en un chip se va duplicando, ¿no? Pero ya llegamos a un punto en el cual esa tecnología es tan pequeña que recibe mucho ruido debido a efectos térmicos y cuánticos. Y la física dentro de los transistores es más rápida que las conexiones entre ellas.
Entonces, esas limitaciones físicas motivan el entender e incorporar los efectos cuánticos en la computación, sea asumiendo plataformas físicas, plataformas cuánticas como la base del hardware, o usando mecánica cuántica para predecir y mitigar esos errores. Otra cuestión interesante es que las computadoras clásicas, a pesar de su exponencial desarrollo, aún no son capaces de resolver problemas que son de interés para la comunidad. Estos problemas, si uno los estudia desde ciencias de la complejidad, usualmente consumen una cantidad exponencial de recursos. Y bueno, no es obvio que uno pueda generar con puro ingenio un algoritmo que sea lo suficientemente bueno para reducir ese número de recursos. Y la computación cuántica ha reestructurado las clases de complejidad en los problemas computacionales. Ahora, me gustaría compartirles algunas cosas algunos conceptos relevantes de la computación cuántica. La computación cuántica como área empezó con una propuesta de Richard Feynman en 1981. De hecho, en este paper está esta frase famosa que dice, bueno, la naturaleza no es clásica y si quieren hacer una simulación de la naturaleza, pues es mejor que la hagan mecánico cuántica, ¿no? Y entonces, digamos, esta iniciativa de Feynman como que activó la curiosidad de la comunidad académica y durante muchos años se han discutido las formas en las cuales uno podría llegar a generar una computadora, utilizando los principios de la mecánica cuántica. El protagonista de la mecánica cuántica como tal es el qubit. Ahora, ¿qué es el qubit? Ya Claudia lo mencionó en su plática hace 2 semanas. Bueno, pues el qubit es un sistema cuántico de dos niveles. O sea, el bit clásico tiene dos configuraciones distinguibles, 0 y 1. Bueno, pues un sistema cuántico nosotros necesitamos dos configuraciones distinguibles también. Y nótese la ambigüedad de esta definición, porque en realidad lo único que necesitamos son dos configuraciones distinguibles. Esto puede hacerse en cualesquiera dos cosas que uno considere que son lo suficientemente buenas, ¿no? Y existen una serie de criterios que nos permiten más o menos visualizar o vislumbrar cuáles son las plataformas que son adecuadas para ello. La definición número 2 es que, bueno, es la unidad lógica mínima de información en la computación cuántica digital. Entonces, en un momento vamos a ver eso, pero lo que me gustaría que se quede de esta diapositiva es que el qubit es la analogía al bit, ¿no? Y entonces nosotros vamos a utilizarlos como elementos, como los bloques constructores de la computación cuántica. Y nótese que el qubit tiene bueno, los sistemas cuánticos tienen una naturaleza probabilística, a diferencia de los sistemas clásicos que tienen una naturaleza determinista. Entonces vamos a tener que estar lidiando con eso. Bueno, hay muchas formas de hacer computación cuántica. Yo aquí les presento, creo, las tres más famosas. La primera es la computación cuántica basada en compuertas, que literalmente es importar los conceptos de la lógica clásica. Tenemos un circuito, vamos a tener una serie de registros, un estado inicial y vamos a tener unos procesos a los que les vamos a llamar procesos lógicos, ¿no? Y están representados por estas cajitas de acá, ¿no? Entonces, el modelo basado en compuertas es el más famoso y es famoso en muchas plataformas. Además, es la base de la computación cuántica digital que voy a explicar en un momento. Pero no nada más existe la computación cuántica basada en compuertas, también existe la basada en mediciones, en la cual ustedes preparan estados con propiedades especiales y para ir ustedes realizando operaciones van aplicando mediciones en qubits auxiliares. Y también está el cómputo cuántico adiabático, el cual está basado en estudios de cadenas de espines. Y este tipo de computación lo que hace es codificar la respuesta de un problema complicado en el estado base de un hamiltoniano. El hamiltoniano es una función que describe este, la dinámica de un sistema cuántico. Entonces estos son los tres modelos y uno también puede categorizar a la computación cuántica de acuerdo a si estamos haciendo computación cuántica digital o analógica. La computación cuántica digital es que cuando nosotros queremos ejecutar un algoritmo, lo vamos a descomponer en una secuencia de compuertas. Sí, y la computación cuántica tiene
la computación cuántica digital tiene la ventaja de que es universal, es decir, que nosotros vamos a poder ejecutar cualquier algoritmo que queramos utilizando una computadora cuántica digital. Además es modular, es decir, que nosotros podemos generar clústeres de estos qubits para poder, de estos registros para poder escalarlas. Funciona con variable discreta y además permite hacer compatibilidad entre diferentes plataformas. Es por eso que este tipo de computación cuántica es tan llamativa. Pero actualmente no contamos con una computadora cuántica digital perfecta, así que también existen muchos estudios en los cuales se ha optado por hacer computación cuántica analógica. ¿A qué me refiero con esto? A que en vez de tener una variable discreta, vamos a tener variable continua, vamos vamos a generar una solución, un circuito, perdón, una solución diseñada para tareas específicas. Vamos a perder la universalidad, pero podemos ganar otras cosas, porque en este momento las computadoras cuánticas no son perfectas. Los tipos de codificación. Ahora, aquí en computación clásica tenemos el bit, ¿no? Y el bit es intrínsecamente discreto. Pero en computación cuántica, también se puede hacer computación cuántica con variable continua. Este, Existen dos tipos de codificación, la discreta, en la cual vamos a tener un conjunto de niveles. Estos niveles, el número de niveles va a definir el nombre del qubit. Un qubit es un sistema que tiene de niveles. Un qubit va a ser un sistema de 3 niveles, un qquart va a ser de 4 niveles, y el qubit está contenido en este tipo de codificación. Pero también se pueden utilizar los llamados qmodes, en los cuales codificamos la información en grados de libertad continuos. Y bueno, la variable discreta se utiliza en la computación cuántica de compuertas, en el cómputo cuántico digital. También se ocupa en la computación cuántica basada en mediciones. Y la computación continua, la codificación continua se ocupa en computación cuántica diabática, en simuladores cuánticos. Y pues este tipo de variable se ha explorado en particular en computación cuántica fotónica. ¿Cuáles son los recursos que se buscan aprovechar en la computación cuántica que no tiene la computación clásica? Bueno, el básico es la superposición. La superposición es una propiedad que tienen los estados cuánticos, que es permitida por la mecánica cuántica, en la cual la forma en la que se suele interpretar es que nosotros vamos a realizar una medición sobre el sistema cuántico, pero justo antes de medir, nosotros no tenemos conocimiento de en qué estado cuántico está el sistema. Así que consideramos una combinación de todos los posibles escenarios, y a cada uno de ellos se le atribuye una probabilidad. Ahora, la superposición da lugar al paralelismo cuántico, en el cual uno puede, en teoría, evaluar múltiples inputs con una sola operación. Y pues eso ha llamado la atención de la comunidad, pero también es importante mencionar que para que el paralelismo se pueda aprovechar, es necesario diseñar estrategias en las cuales no se colapse el qubit a la hora de medir. También está el proceso de interferencia. El proceso de interferencia es cambiar las amplitudes de probabilidad del sistema de modo que obtengamos los resultados que nosotros queremos o que mitiguemos resultados que no queremos, cualquiera de las dos. Y bueno, la interferencia, Claudio también la explicó en su plática, en este caso la interferencia es entre amplitudes de probabilidad. Y este recurso se ocupa en problemas como algoritmos de búsqueda, como el algoritmo de Grover, o en problemas de decisión. Y también está el entrelazamiento, que creo que es uno de los temas más coquetos de la física moderna. Bueno, el entrelazamiento es una correlación que tienen dos sistemas. Con correlación me refiero a que si yo conozco un poco de este sistema, podré saber del otro. Esa es como una idea, una forma muy vaga de decirlo, pero la idea es que bueno, el entrelazamiento es una correlación en la cual si yo tengo dos sistemas, el intercambio, bueno, la naturaleza del estado en el que están estos dos sistemas es tan compleja que no puedo, que si yo quito uno de ellos, voy a tener menos información que si tuviera los dos juntos. Es decir, la forma natural de describir los sistemas es cuando están juntos. Y este tipo de recurso se utiliza
En computación cuántica, también esta propiedad se explota en la preparación de estados iniciales, es una cantidad fundamental en la teoría de corrección de errores cuántica. Ahora, todo esto se está haciendo porque se cree que la computación cuántica va a poder aportar una ventaja. Este concepto de ventaja cuántica surge para justificar el hacer este tipo de inversiones en sistemas, en procesamiento de información en sistemas cuánticos. En la actualidad, bueno, aquí en esta imagen lo que les presento es la duración de un circuito en función del tamaño del problema. Y esta es una forma sencilla de visualizar la complejidad de un problema. Bueno, existen problemas que cuando uno los ataca con computación clásica, conforme el número del problema, el tamaño del sistema del problema va aumentando, la duración de la ejecución del algoritmo crece de forma exponencial. Y uno puede ser muy ingenioso y diseñar un algoritmo que permita optimizar esos recursos, pero a lo más, lo que uno puede hacer es disminuir un poco esa exponencialidad, ¿no? Pues lo que se espera y con sistemas cuánticos es que esta complejidad exponencial en el tamaño del sistema, en el tamaño del problema, perdón, disminuya a algo polinomial. Y entonces ya ahí es cuando se habrá justificado que los sistemas cuánticos ofrecen una clase de ventaja con respecto a los sistemas clásicos. Pero es importante mencionar que en la actualidad, en la mayoría de las cosas, todavía nos encontramos en un momento en el cual los sistemas clásicos son más eficientes que los sistemas cuánticos. Y esto es porque la computación clásica es una disciplina muy madura a la que se le invierten billones de dólares al año. Y pues en este punto es importante tener en cuenta que las computadoras cuánticas no van a llegar para sustituir a las computadoras clásicas, sino van a llegar a complementarlas. ¿Cuáles han sido digamos, los descubrimientos, las aportaciones que nos permiten tener una clase de ilusión en algún día cumplir con una computadora cuántica? Bueno, creo que Peter Shor generó dos muy importantes. Una es el algoritmo de Shor para la factorización de números primos. El problema de factorizar números primos es bastante importante porque los modelos de criptografía actuales se basan en el modelo RSA, por ejemplo, que es el más famoso, se basa en multiplicar números primos y en factorizarlos para decodificar algún proceso, ¿no? Entonces, Shor demostró que con su algoritmo, en teoría, se puede reducir esa tarea exponencial a algo polinomial. Y también Shor fue uno de los pioneros en generar códigos para detectar y corregir errores en los qubits. Entonces, la teoría clásica no suele tener ese tipo de problemas porque el hardware es muy confiable, pero los sistemas cuánticos son muy frágiles y entonces es necesaria una teoría de corrección de errores. Shor fue de los primeros que diseñó los códigos para poder detectar y corregir ese tipo de errores. Y otros dos resultados importantes son el teorema de la universalidad y el teorema de Solovay-Kitaev. Entonces, ellos dos juntos lo que prácticamente nos dicen es que si nosotros tenemos, por ejemplo, 100 qubits, nosotros podemos descomponer los procesos que involucren a muchos qubits en una secuencia de procesos que involucren a un qubit y a dos qubits. Entonces, nosotros solamente tenemos que preocuparnos por tener cuidado en hacer bien las compuertas de uno y 2 qubits y así podremos generar las compuertas de muchos más qubits. Entonces, eso es bastante bueno son resultados bastante motivadores y creo que el estado del arte actual de las plataformas reflejan eso. Actualmente estamos en lo que se conoce como la era NISQ. Es un acrónimo que viene de N de Noisy, IS de Intermediate Scale y Q de Quantum. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, primero Noisy, que nosotros tenemos qubits ruidosos y que tenemos una aplicación de compuertas buena, pero que todavía puede mejorar. Y pues los qubits y las aplicaciones de las compuertas son la base de la computación cuántica digital, entonces por eso se le dice noisy. Intermediate scale es porque las computadoras cuánticas actuales tienen pocos qubits físicos. De hecho, tienen del orden de miles.
mientras que en los procesadores clásicos, por ejemplo, tenemos del orden de 10 a la 10, ¿no? Entonces sigue siendo una diferencia muy grande y pues es por eso que todavía se le dice intermediate scale. No obstante, los espacios en los que viven este tipo de sistemas son lo suficientemente grandes como para empezar a diseñar algunas estrategias, para poder obtener alguna clase de ventaja. Y quantum porque estamos ocupando sistemas propiedades intrínsecas de sistemas cuánticos para procesar información. Este término fue acuñado en 2018 por John Preskill y se desconoce cuándo va a ser el fin de esta era, pero han habido muchos avances en esa dirección. Bueno, ¿para qué se ocupa la computación cuántica actualmente? Bueno, si lo vemos desde un punto de vista académico, los sistemas cuánticos, por excelencia, sirven para simular sistemas cuánticos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos estudiar la dinámica o las propiedades espectrales de un sistema muy complejo, que tenga muchos cuerpos o que viva en escalas que dependa de algún material que no se puede hacer tan fácilmente, bueno, pues uno puede agarrar otra plataforma y simular la dinámica de esos sistemas, ¿no? Aquí, por ejemplo, les muestro unos resultados sobre termalización y criticalidad en un modelo de interés para materia condensada. Y la plataforma que se utiliza son circuitos superconductores. Es un sistema de circuitos de qubits superconductores que tiene del orden de 70 qubits. Y pues ya se pueden generar este tipo de cosas interesantes, ¿no? Pero si uno desea checar la parte industrial, pues existen muchos proyectos que varias empresas en los que varias empresas se han embarcado y muchos incluyen, por ejemplo, optimización y logística. En optimización, por ejemplo, tenemos a D-Wave, que tiene una de las computadoras más grandes, este, que funciona de hecho con quantum annealing. Es un tipo de computación analógica que está diseñada específicamente para problemas de optimización. Y otras empresas como Volkswagen o Delta Airlines han utilizado este tipo de computadoras para optimizar sus procesos. Volkswagen para optimizar tráfico y Delta Airlines para la generación de horarios en los cuales llegan los aviones. También en la parte química, bueno, este tipo de plataformas se han utilizado para simular reacciones químicas y para el diseño de nuevos catalizadores. Y los catalizadores son de interés porque pues permiten generar algunas reacciones químicas con mayor facilidad. Y aquí están como las empresas que se han dedicado a eso, algunos estudios al respecto. Y otra rama interesante es que es el área de finanzas, en el cual es una tarea rutinaria, es generar portafolios y estimar precios de cosas. Entonces, eso es un proceso de optimización en el fondo y ya hay varias propuestas de varias empresas para poder aprovechar este tipo de plataformas en esa dirección. Antes de llegar a la parte de hardware, me gustaría hablarles un poco del computing stack. El computing stack o arquitectura por capas de la computación, es la serie, me gusta explicarlo como la serie de esfuerzos que uno tiene que hacer para ir desde no tener nada hasta tener una computadora completamente funcional, ¿no? Y este computing stack se le llama stack porque tiene diferentes niveles, ¿no? Tenemos la parte inferior que está asociada con la parte física, que tenemos todo lo relacionado con los sistemas físicos, con el cableado, el generar compuertas, el hacer que los sistemas interactúen entre sí. Y si uno va subiendo por el stack, uno llega a mitigar errores, llega a generar un lenguaje que permita comunicarse con el software. En la parte de arriba ya tenemos frameworks, el diseño de algoritmos y también lenguajes de alto nivel, ¿no? Entonces, cuando uno empieza el estudio de la computación cuántica, generalmente los cursos abarcan la parte superior del stack, porque es la más amigable para entender la idea de la computación cuántica, pero es importante destacar que el hacer una computadora cuántica ya en la realidad implica todo esto. Y a mí me gusta mostrar el Computing Stack porque evidencia la naturaleza multidisciplinar de la computación cuántica. Entonces, personas de diferentes perfiles son bienvenidas porque
Estas tareas son complejas y uno requiere de diferentes técnicas, de diferentes disciplinas para poder resolver ese tipo de problemas. Bueno, estoy en esta parte, voy a empezar la última parte de la plática, pero me dijeron que querían hacer un anuncio, entonces le cedo la palabra a Adriana. ¿Estás por aquí, Adriana? Sí, aquí estoy. Gracias, profesora Dair. Voy Sí, no a hay, presentar mi pantalla entonces unos momentos, por favor. Listo, gracias. sí, no hay de qué. Ya. Bueno, buenas noches con todos los presentes quienes están atendiendo el webinar. Mi intervención va a ser súper corta de 2 minutos y luego el profesor Adair va a continuar. Pero quería mencionar, como en los webinars anteriores, un evento que hemos estado organizando estos meses llamado Quantum AI Summit Perú en colaboración con Ceditec, que de hecho miembros directivos del CIB de la Libertad conforman Ceditec. Y acabamos de asegurar la sede, va a ser en el Palacio Municipalidad de Lima, gracias al auspicio de la Mesa de Jóvenes del Congreso de la República. Y quería comunicarles que mañana ya se van a aperturar las inscripciones oficiales, pero como sabrán, teníamos un grupo de WhatsApp donde estábamos uniendo a todos los interesados en el evento y hoy en la noche vamos a enviar el enlace de inscripción por ahí. Y por cierto, las entradas van a ser gratuitas, hemos logrado que sean gratis. Y vamos a dar prioridad a los miembros de ese grupo de WhatsApp. Entonces, si es que están interesados en el evento, nuevamente les invito a escanear el enlace de el grupo de WhatsApp. Y para recordarles un poco de qué es el Quantum AI Summit, es un espacio abierto para acercar la computación cuántica y la inteligencia artificial a estudiantes, investigadores, profesionales de distintas generaciones y mediante distintas actividades como conferencias, sesiones académicas, paneles de discusión y espacios de networking e inspiración, vamos a lograr este objetivo. De hecho, también estamos agregando un nuevo espacio que es para que investigadores muestren sus trabajos y van a estar viniendo incluso algunos fuera del Perú, pero de Latinoamérica. Entonces, si están interesados en seguir aprendiendo de computación cuántica y de cómo está el ecosistema latinoamericano también, los invito a escanear ese QR y estar atentos a las inscripciones que ya se abrirán mañana oficialmente y hoy para los que están en el grupo de WhatsApp. Listo. Igual al final envío el enlace de WhatsApp para el chat al final de este webinar. Eso es todo, gracias. Sí, no hay de qué. Bueno, entonces, mientras Adriana estaba dando su anuncio, estaba checando el chat y veo que hay algunas preguntas. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, váyalas poniendo en el chat. Y justo cuando termine la plática vamos a tener una sesión de preguntas, así que sin ningún problema. ¿Sale? Bueno, entonces voy a compartir pantalla de nuevo. Y habiendo mencionado eso, entonces habiendo mencionado todo lo anterior, todos esos conceptos forman parte del ecosistema de la computación cuántica, ¿no? Y ya depende uno de sus intereses y de sus posibilidades, qué es lo que uno persigue, ¿no? En la siguiente parte les voy a presentar un panorama de las plataformas físicas que se han utilizado para la computación cuántica. Y voy a intentar dejar claro a qué me refiero con tener dos niveles distinguibles, a qué me refiero con ejecutar una compuerta, cosas de ese estilo, ¿sale? Bueno, lo primero que me gustaría mostrarles es un panorama de estas plataformas. Actualmente hay muchas plataformas en las cuales se procesa información de forma cuántica. Bueno, desde mi punto de vista, la líder es la de circuitos superconductores, y empresas bastante fuertes hacen trabajo en esta dirección, en especial IBM, Google, Rigetti.
son las empresas que le han destinado muchísimos recursos para poder estudiar el procesamiento de información cuántica en esa plataforma, ¿no? Y no ha sido en vano porque constantemente van sacando resultados muy interesantes y bueno, esa es una. La segunda que les quiero platicar es átomos neutros. En particular, átomos neutros e iones atrapados están dentro de una categoría que se denomina qubits atómicos, ¿sí? En la cual la idea es utilizar sistemas atómicos y seleccionar dos de sus configuraciones de energía para ubicar a un qubit. Esa es la idea. Y ese tipo de plataformas tienen muchísimas virtudes, por ejemplo, que son muy estables, en los experimentos que se han hecho, duran muchísimo tiempo y pues son uno de los más famosos, ¿no? También, empresas como Xanadu, PsiQuantum y Quandela han destinado recursos a estudiar computación cuántica con fotones. Y la motivación de esto es que los fotones son partículas que interactúan muy débilmente con el ambiente y los sistemas cuánticos son de lo que principalmente sufren, de su interacción con el medio ambiente. La interacción con el medio ambiente se llama decoherencia. Y eso lo que genera es que las propiedades que nos interesan, superposición, interferencia, entrelazamiento, ese tipo de sistemas que sufren de coherencia ya no son capaces de explotar ese tipo de propiedades. Entonces, los fotones son una plataforma bastante llamativa porque son un sistema que tiene qubits muy fuertes. También se ha propuesto hacer computación cuántica con sistemas semiconductores y la principal motivación de esto es que existe un ambiente industrial muy fuerte, que se utiliza de hecho para la computación clásica. Entonces, si uno puede importar esas técnicas, por ejemplo, las CMOS o todas las plataformas que se emplean actualmente a la computación cuántica, entonces en términos de escalabilidad, uno podría tener una ventaja muy grande. Y esa es la motivación de utilizar sistemas semiconductores. Y además, otra idea muy interesante es la de los sistemas topológicos. Entonces, digamos, de forma muy simplificada, los sistemas topológicos em, son sistemas que son muy poco propensos a sufrir errores porque están protegidos. Protegidos por matemáticas o por cantidades que solo pueden tener una serie de valores definidos. Entonces, digamos, este tipo de plataformas lo que busca aprovechar es la topología de esas propiedades físicas para que los qubits no sufran ruido. Y las empresas que han impulsado esta idea han sido Microsoft, Nokia y creo que IBM también está trabajando en eso. Bueno, entonces habiéndoles mostrado todo este panorama, me gustaría platicarles de algunas un poco más a detalle. Primero voy a empezar con con circuitos superconductores. Aquí en la pantalla les muestro una computadora cuántica real de IBM. Y lo que quiero mostrarles es, primero aquí en esta parte en rojo está el procesador, el chip, donde están los qubits y pues donde se ejecutan las compuertas y todo, ¿no? Pero esta computadora es bastante grande, ¿no? ¿Y por qué este pequeño chip está conectado a todo este armazón enorme? Bueno, es porque para que nosotros podamos aprovechar las propiedades de superconductividad de los materiales, uno tiene que irse a temperaturas muy, muy bajas. Entonces, este es un criostato muy potente. Y pues aquí su tarea prácticamente es bajar la temperatura para que los circuitos superconductores no sufran de ruido térmico ni con el ambiente. Ahora sí, ¿qué son los circuitos superconductores? Bueno, los circuitos superconductores son unas placas en las cuales con técnicas litográficas se, se ponen materiales superconductores o se generan una serie de caminos, los cuales son llenados con materiales superconductores. Y a través de esas partes donde se utilizan las técnicas, es donde fluyen los electrones, ¿no? Pero no basta con utilizar las técnicas de litografía, sino que uno tiene que bajar la temperatura
para que se manifiesten las propiedades semiconductoras. Es por eso que este tipo de sistemas, como muchos otros, de hecho, operan a temperaturas criogénicas. ¿Sí? Ahora, los qubits se codifican en los dos estados de menor energía del circuito. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, de hecho, desde computación clásica uno puede hacer una analogía entre un circuito LC con un oscilador armónico, ¿no? Pero si uno le agrega una inductancia no lineal, este oscilador, en vez de ser un oscilador armónico, se vuelve un oscilador anarmónico. Y el oscilador anarmónico, tiene digamos, lo podemos medir o podemos ver sus propiedades y le podemos asociar una clase de una energía, ¿no? Pero en los sistemas cuánticos, conforme uno va bajando la temperatura y el ruido térmico se va haciendo menos importante, el número de energías disponibles en ese oscilador anarmónico deja de ser un continuo y se vuelve un discreto. Y nosotros vamos a tener solo un conjunto de energías disponibles para este sistema. Si nosotros tuviéramos un inductor lineal, la diferencia entre los niveles de energía sería el mismo. Y si yo quisiera, por ejemplo, pasar del estado cero, del estado de menor energía, al primer estado excitado, yo le incido luz y yo puedo llegar de este nivel a este nivel. Pero como la energía es la misma entre el cero y el uno y el 2 y el 3, entonces yo puedo generar transiciones entre, entre múltiples niveles. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una población de partículas en el estado base y también tengo en el primer estado excitado, a la hora que yo genere un pulso, voy a hacer que las del estado excitado se vayan al segundo estado excitado y las del estado base se vayan al primer estado excitado. Entonces es por eso que es necesario hacer que esas frecuencias sean diferentes. Y eso es lo que nos permite hacer un inductor no lineal. El inductor no lineal cuántico por excelencia es la unión de Josephson. Y justamente este año el Premio Nobel de Física galardonó por segunda vez a ese tipo de invención, ¿no? Entonces, este tipo de plataformas son muy novedosas y de hecho se ocupan en muchas más cosas que computación cuántica. También se ocupan para simular átomos y se les llaman átomos artificiales. La forma en la que se ejecutan compuertas en este tipo de sistemas es acoplando los circuitos a líneas de transmisión con microondas. Es decir, yo voy a tener una región que va a estar tallada dentro en ese material, que generalmente es un dieléctrico, y necesito incidirle ondas para generar un cambio en la estructura del sistema. Y eso me va a permitir a mí simular que tengo compuertas. Y la forma en la que se mide la información es acoplando este tipo de circuitos a una cavidad. Entonces esa cavidad me permite a mí, mediante medios ópticos, saber el estado del qubit en el que estoy, si estoy en el de menor energía o estoy en el primer estado excitado. Ahora, los iones atrapados. Bueno, un ion es un átomo que está cargado prácticamente, ¿no? Y los iones atrapados, son de interés para la comunidad. De hecho, fue una de las primeras plataformas en las cuales se propuso hacer este procesamiento de información, porque tienen tiempos de coherencia muy largos. ¿A qué me refiero con tiempo de coherencia? A que las propiedades que a mí me interesan de los sistemas cuánticos van a estar disponibles por mucho tiempo en ese sistema. Y bueno, los iones tienen como un panorama de niveles muy, muy bonito. Y uno puede escoger diferentes transiciones para ubicar al qubit. Yo al fin y al cabo solo necesito dos. Así que si yo quiero puedo agarrar, por ejemplo, estos dos, o estos dos, o estos dos. Y la forma en la que se comunican estos dos es a través de la interacción entre la luz y la materia y de los pulsos que yo le voy a ir aplicando. Entonces, esta plataforma, pues prácticamente yo lo que voy a hacer es, tengo átomos cargados, es decir, iones, y entonces yo voy a quitarles, perdón, tengo átomos neutros, y entonces yo les voy a incidir, con un láser y les voy a quitar un electrón. Al quitarles yo un electrón, el átomo tiene una carga, adopta una carga y por lo tanto es sensible a campos electromagnéticos. Entonces, este tipo de trampas lo que hace es, mediante fotoionización, que es el proceso del cual me estoy refiriendo, separa los iones y los deja atrapados en una placa.
Y bueno, el qubit se codifica en los estados internos de los iones, es decir, en los estados de los electrones que lo conforman. Y las compuertas se generan con láseres también o con pulsos de microondas, ¿sí? Y la forma en la que se detecta, más bien en la que se puede saber en qué estado está el ion es a través de técnicas de fluorescencia. Entonces, a través de esas técnicas yo voy a obtener un proceso en el cual el ion va a emitir luz y a ese le voy a llamar 1 y si no emite nada le voy a llamar cero. Los átomos neutros, a mí en particular se me hacen muy interesantes estas plataformas, porque los átomos neutros es tomar ahora los átomos no cargados y moverlos y disponerlos de la forma en la que uno pueda y desee en el espacio. Sí, y noten este tipo de arreglos tan interesantes y bonitos que se han hecho con los átomos neutros. Esto lo saqué de este paper de aquí. Y bueno, ¿cuál es la idea detrás de los átomos neutros? Yo voy a tener un átomo sin carga y la forma en la que yo voy a tener control sobre ellos es generando una trampa óptica. Entonces, yo lo que voy a hacer es es utilizar un modulador de luz espacial. Ese modulador de luz espacial lo que me permite a mí es diseñar cómo se distribuye la luz espacialmente. Y justo en los lugares donde haya luz, los átomos tienden a quedarse, ¿no? Y bueno, justamente uno también puede o no atrapar un átomo, pero para poder nosotros generar el arreglo que necesitamos, pues es simplemente agarramos un deflector acústico y eso lo que nos permite es cambiar la distribución de esos puntos, ¿no? Entonces eso es, digamos, de alguna forma equivalente a mover los átomos, ¿no? Tenemos una pinza óptica que está controlada por este deflector acústico y pues se pueden generar este tipo de estructuras como la que les mostré en la diapositiva anterior. Entonces la idea es, atrapo a los átomos con el modulador de luz espacial, luego este, muevo los puntos con el deflector y entonces ya se pueden organizar espacialmente a voluntad, ¿no? En los estados del qubit también van a ser estados de la estructura electrónica de los electrones que están dentro de ese átomo, así como en los iones atrapados. Y las compuertas se ejecutan con pulsos en escalas ópticas, o sea, es decir, en el visible. También la forma en la que se detectan y se miden estos iones es con técnicas de fluorescencia. Eso es importado también de la parte de iones atrapados. Y noten que aquí se ha logrado hacer una serie muy bonita de arreglos, tanto en 2D como en 3D. Y pues sí, es muy vistoso, ¿no? Y la última plataforma de la que vamos a hablar es de computación cuántica con fotones. La idea de esta plataforma es tener un circuito fotónico, y se van a realizar caminos ópticos para que un cierto tipo de luz especial, le vamos a llamar por el momento luz no clásica, pueda moverse y guiarse a través de esos caminos, ¿no? Aquí en esta imagen les muestro un circuito em, en el cual se genera un estado altamente entrelazado, ¿sí? Entonces aquí están estos caminos, aquí la luz empieza a dividirse y a dividirse y a dividirse y a dividirse, y luego llega con unas fuentes que se llaman fuentes de fotones individuales, ¿sí? Y se dice que una luz con fotones individuales es no clásica porque generalmente la luz tiene muchos fotones, ¿no? Entonces, mientras menos fotones tenga uno, pues es una muestra de que estamos en un régimen muy cuántico. Y luego, cuando tenemos estos fotones, estos pares de fotones, este, estos se van a distribuir en el circuito y luego se van a separar de forma que yo voy a tener un estado altamente entrelazado. Y este estado altamente entrelazado es el comienzo de puede ser el comienzo de una computación basada en circuitos o puede ser
una computación basada en mediciones. Y cuando nosotros hacemos computación basada en mediciones, lo que vamos haciendo es hacer mediciones sobre los qubits auxiliares, que son estos en rojo, y eso va generando efectos que se parecen, que simulan compuertas en los qubits azules. ¿Sí? Entonces, fuentes de luz no clásica, como las que les estaba comentando, se insertan en circuitos y tenemos elementos ópticos, tanto activos como pasivos. Pasivos que solo las guían y activos que cambian su intensidad y su fase. Los qubits en este tipo de plataformas se pueden codificar de muchas formas. Esa es una de las virtudes de trabajar con fotones. Podemos codificarlo en su polarización, podemos manipular las frecuencias y codificarlas dentro de la frecuencia, o podemos hacer caminos ópticos que nos permitan hacer mediciones en diferentes tiempos para saber si tenemos 0 o 1, etcétera, ¿no? Y las compuertas ocurren mediante procesos de interferencia. Entonces, los fotones, bueno, más bien, la luz tiene fase, entonces son ondas, pueden interferir entre sí. Y pues ese es el proceso de interferencia del que estábamos hablando al comienzo de la plática, ¿no? Y también las no linealidades son necesarias para generar entrelazamiento. Eso es un poco más técnico, pero bueno, es importante mencionarlo porque las no linealidades son necesarias para implementar compuertas de 2 qubits. Y en el caso de computación cuántica con fotones, estas no linealidades se implementan de forma probabilística. Entonces, esa es una de las principales dificultades a la hora de trabajar con este tipo de plataforma. Y las mediciones pues se hacen al final de cada camino con detectores de fotones individuales. Ahora, ya que les hablé un poquito de las plataformas, de algunas plataformas que se utilizan, la pregunta que les quiero plantear es la siguiente. ¿Cómo podrían saber ustedes que un sistema físico es adecuado para hacer computación cuántica, ¿no? Creo que Di Vincenzo quiso presentar una respuesta muy concreta para que la comunidad pudiera guiarse, y eso lo hizo en el 2000, así que hasta el momento se siguen utilizando bastante sus criterios. Los criterios de Di Vincenzo lo que me dicen es que necesito tener un sistema escalable, es decir, que yo pueda aumentar el número de qubits sin comprometer su fidelidad, y tener qubits bien caracterizados, es decir, necesito tener dos estados distinguibles. El número 2 dice inicializar a un estado conocido con alta fidelidad. Eso lo que dice es que experimentalmente uno debe ser capaz de llegar a un estado bien conocido, y a partir del cual uno pueda inicializar un circuito. Generalmente ese estado es el 00000. También los tiempos de coherencia son muy importantes. Recuerden que los tiempos de coherencia son los tiempos en los cuales las propiedades se mantienen. Las propiedades cuánticas se mantienen, pero además de los tiempos de coherencia es muy importante también tener en cuenta los tiempos para ejecutar las compuertas. Así que yo necesito disminuir tanto como pueda los tiempos de compuerta y aumentar los tiempos de coherencia, porque eso me permite a mí hacer circuitos más profundos. También necesito identificar un conjunto universal de compuertas. Este conjunto universal se refiere a que yo pueda tener sets especiales de compuertas de 1 y 2 qubits que me permitan a mí generar cualquier otra cosa que yo quiera. Y la capacidad de medir qubits a nivel individual. Esos son prácticamente los criterios. Hay otros dos que están relacionados con comunicación, pero no los vamos a ver el día de hoy. Entonces, en las siguientes diapositivas les voy a presentar un poco del estado del arte de 4 plataformas. Hay algunas cantidades que son relevantes, pero reducir como todo este ecosistema de logros a solamente unas cantidades puede ser un poco reduccionista, así que solo lo hago más que nada para que se den una idea de cuáles han sido los avances que han hecho en estas direcciones, ¿sale? Por ejemplo, el criterio 1 en cuanto a escalabilidad. El número de qubits que se ha alcanzado en circuitos superconductores ya es del orden de miles. La computadora IBM Condor es una computadora cuántica digital, y es la más grande presentada por IBM hasta la fecha.
Pero también hay computadoras cuánticas analógicas muy poderosas. Por ejemplo, la de D-Wave que les comentaba hace rato tiene 5627 qubits. Entonces, esa computadora se utiliza específicamente para hacer problemas de optimización y pueden acceder a ella pagando, creo. Pero las personas pueden utilizar esas computadoras en línea. Ok, también los iones atrapados, por ejemplo, ellos tienen una cantidad más modesta, 98 qubits, y están reportados en esta referencia. Los átomos neutros últimamente han tenido un boom muy grande, y el estado del arte ahorita está como del orden de 6400. Este artículo salió hace unos días. Y en cuanto a fotones, Quandela presentó este año en un procesador de doce qubits. Quiero mencionar que el número de qubits no necesariamente es una prueba de que algo sea más útil que otro, ¿no? O sea, en realidad recuerden que cada plataforma ofrece ventajas diferentes y si uno se ingenia para generar una aplicación útil con 12 qubits, pues eso es valioso. Es más valioso que el número de qubits como tal, ¿no? Este, bueno, ahora para el criterio 2, por ejemplo, una forma de inicializar un estado con alta fidelidad es reducir la población de estados que no queremos al comienzo, ¿no? Y por ejemplo, en circuitos superconductores, la idea es que la población del estado esté en el estado de menor energía. Y para temperaturas muy bajas se ha logrado que la población de estados excitados sea mucho menor al 0,1%. Entonces es una inicialización muy confiable. Para iones atrapados se ha alcanzado una fidelidad de 10 a la menos 8. En átomos neutros también una fidelidad muy alta, de 99,91%. O sea, estas dos cantidades son muy, muy buenas. Y en cuanto a fotónica, se logró fuentes de fotones individuales con una eficiencia del 71%. Dentro de la computación de óptica lineal, se esperaba una eficiencia del 66,66% para que se pudieran implementar algoritmos de corrección de errores. Entonces, esto es un muy buen resultado en aras de este criterio. Ok, ahora los tiempos de coherencia, por ejemplo, aquí estos tiempos de compuerta que les presento son de compuertas de 2 qubits, porque generalmente las compuertas de 1 qubit son más rápidas de realizar, ¿no? Pero noten cómo los circuitos superconductores pueden ejecutar compuertas en decenas de nanosegundos. Mientras que los iones atrapados les toma un poco más. 480 nanosegundos es el récord, pero las escalas típicas de aplicación de compuertas en esta plataforma son de milisegundos. Así que los circuitos superconductores sí tienen la ventaja en este rubro. Pero los iones atrapados también tienen tiempos de coherencia mucho más largos. Así que pues es como un debate sobre qué es mejor, ¿no? Em, Aquí, por ejemplo, en átomos neutros, los tiempos de compuerta han llegado a ser tan rápidos como nanosegundos también. Esto es bastante bueno. Noten que los qubits atómicos tienen tiempos de coherencia muy largos, es decir, los tiempos donde puedo aprovechar yo entrelazamiento, superposición, interferencia, es del orden de casi minutos, ¿no? Bueno, para los átomos neutros y de varios minutos para los iones atrapados. Entonces, estos son escalas ya que nosotros podemos percibir. Eso a mí en particular se me hace sorprendente. Y pues el tiempo de coherencia de los fotones en principio es ideal porque interactúan muy débilmente por el ambiente, así que las personas que trabajan con fotones no se tienen que preocupar por este rubro. Sí. Con respecto a los tiempos de compuerta, aquí por ejemplo en computación cuántica fotónica van a haber algunos sectores donde no va a haber información porque estas cantidades que estoy presentando no son tan representativas de esta plataforma. Por ejemplo, aquí esto pasa, ¿no? En el criterio 4 tenemos un conjunto universal de compuertas y aquí todas las plataformas tienen un conjunto universal. Las tasas de error se muestran aquí. Cuando tienen 10 a la menos 1 es mayor al 99%. Y pues el 99% es lo que se requiere para poder implementar una teoría de corrección de errores, ¿no? Entonces, muchas plataformas ya lo cumplen. Hay algunas que son muchísimo más precisas, como los iones atrapados, que son formidables en ese tipo de cosas, ¿no? Tanto en compuertas de 1 como de 2 qubits, pero
las demás plataformas también van dando muy buenos resultados. Y para finalizar, tenemos la forma en la que se miden los qubits a nivel individual. Pues tenemos, se han logrado formas de medir muy precisas. En particular, los circuitos superconductores y los iones atrapados tienen estrategias muy maduras para hacer este tipo de cosas. Los átomos neutros también han tenido muy buenos resultados. Entonces, todas las plataformas aportan una ventaja en los criterios y cada una de ellas, pues, aporta ventajas en cada uno de los criterios. Es por eso que no hay ninguna que esté predominando, que más bien que esté dominando sobre todas ellas para que toda la inversión y todas las aplicaciones se diseñen en una de esas plataformas en vez de seguir haciendo varias, ¿no? Así de interesante está el ecosistema de la computación cuántica. Y bueno, para concluir, me gustaría, estos son los takeaway messages de la plática, ¿no? Entonces, lo que me gustaría concluir es que la computación cuántica no va a reemplazar a las computadoras clásicas, o sea, sino que las viene a complementar. Y de hecho, una tendencia a la hora de hacer algoritmos actualmente es generar algoritmos híbridos en los cuales se aprovechen tanto los beneficios que otorgan las computadoras clásicas como las computadoras cuánticas. También existen diversas plataformas físicas en las que uno hace procesamiento de información. Ninguna ha predominado porque los beneficios que aportan también llevan compromisos que tienen que cumplir y ninguna ha logrado resolver todos sus compromisos de forma concisa, ¿no? Entonces, todavía hay camino que recorrer y también hay lugar para que nuevas plataformas sean propuestas para hacer procesamiento de información. Ahora, seguimos en la era NISQ, sí, pero también la computación cuántica ya tiene aplicaciones relevantes tanto a nivel académico como a nivel industrial. Y creo que la más importante de todas es que el proceso de computación es muy grande y se requieren de múltiples esfuerzos de muchas disciplinas. Entonces, este es un área multidisciplinar y las personas que quieran trabajar en ellas seguramente van a poder contribuir desde sus conocimientos de forma valiosa al área. Entonces, si tienen interés en el área, les exhorto a que se informen y vean cómo pueden contribuir, porque no se necesita ser físico, matemático para ser las personas que contribuyan en esta dirección. Y bueno, con eso les agradezco mucho su atención. Cualquier duda que tengan me pueden escribir a ese correo y gracias por todo. Hola. Sí, te escuchamos para agradecerte por tu exposición y aclararnos muchos temas que teníamos dudas. Lo que sí ahí he visto que en el chat están poniendo algunas consultas, si lo podrías tú resolver. Sí, claro. A ver, empecemos con... No entiendo bien qué representan esos niveles. ¿Y todos los sistemas están entrelazados o deben tener alguna característica para estar entrelazados cuánticamente? No, no todos los sistemas están entrelazados. Deben tener alguna característica para estar entrelazados. Bueno, el entrelazamiento se suele asociar con interacciones fuertes, ¿sí? Entonces, si dos sistemas interactúan fuertemente o interactúan con un material, es posible que el entrelazamiento surja en ese tipo de procesos. Y los niveles representan más bien como niveles energéticos de los sistemas. O sea, existen los niveles energéticos están caracterizados por la energía y pues los sistemas cuánticos tienen estructuras. La mayoría de los sistemas cuánticos tienen niveles discretos de energía, ¿no? Entonces, es necesario, bueno, para los qubits superconductores, por ejemplo, los niveles que nos interesan son los dos estados que tengan menor energía. Porque el estado base generalmente va a ser el de menor energía. Por eso es que se suelen agarrar ese tipo de problemas. Pero también uno puede agarrar otras cantidades que aporten más estabilidad, como se hace en qubits atómicos para estudiar las estructuras hiperfinas, ¿no? En las estructuras hiperfinas, los sistemas permanecen por mucho tiempo.
Así que pues esos dos niveles pueden representar muchas cosas, ¿no? Depende del conocimiento que uno tenga del sistema y también cómo planee uno manipularlos. Este, ok, dice Stack, muy claro, sí, sí. Algunos le temen al desarrollo del hardware cuántico. Es comprensible este sentir, dado tecnología avanzó tanto que ya podría existir una computadora cuántica que pueda llegar también a ser una amenaza. Para cuando llegue el momento que puedan descifrar claves y demás. Bueno, pues ya existen algunas iniciativas por parte de los gobiernos en los cuales se regulen las tecnologías cuánticas. Creo que Estados Unidos sacó una en esta década, no recuerdo qué año fue. Pero bueno, o sea, la posibilidad está, por ejemplo, el algoritmo de Shor, pues es uno de los temas también más delicados, ¿no? Porque muchísimas cosas de la vida dependen de la criptografía RSA y pues si se llega a cumplir ese trabajo, bueno, si se llegan a generar computadoras lo suficientemente fidedignas, pues seguramente va a haber alguien que va a querer utilizarla para hacer el mal, ¿no? Pero ya existen iniciativas preparándose en esa dirección, independientemente de que no se sepa si ese tipo de computadoras van a llegar, ¿no? No hay de qué. Gracias, Rodrigo. Y gracias por sus palabras. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera hacer una pregunta oral? Por otro lado, aprovechando, Adriana, pues, a ver, habías indicado que ibas a poner tu enlace, ¿no? Mientras que alguno de los participantes quiera participar, puedes ir ingresando. Ok. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, pues yo ya terminé. Adelante, Antonio, sí. Am, sí, perdón, tenía que permitirte hablar. Adelante. Hola, Antonio. ¿Puedes, ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Ya, dos cosas. Podríamos implementar este tipo de tecnologías en el Perú. ¿Por dónde podríamos empezar? Y hay computadoras que son de 2 qubits de resonancia, de tecnología de resonancia magnética nuclear. ¿Qué impacto tienen ellos? Gracias. Perdón, no entendí la segunda pregunta. ¿Cómo podríamos implementar en Perú este tipo de tecnologías? ¿Por dónde empezaríamos? Ya. Bueno, Segundo, hay computadoras de tipo de resonancia magnética nuclear de pocos qubits. ¿Qué sí. importancia tendrían ellas? Bueno, responderé primero la segunda. Existen computadoras de resonancia magnética nuclear, fueron de las primeras que también empezaron a desarrollarse, y existen algunas propuestas, todavía para seguir haciendo computadoras en esa plataforma, pero el avance no ha sido tan notorio como en otras plataformas. De hecho, acá en la UNAM se adquirieron dos computadoras que funcionan con esa tecnología y pues el uso que se le está dando acá es para fines pedagógicos. O sea, porque es un hardware que funciona bajo esos principios y se puede percibir, tiene una interfaz bastante amigable con la cual los estudiantes y las estudiantes pueden interactuar, pero más allá de fines pedagógicos no se está utilizando. Desconozco si alguna otra empresa actualmente la sigue utilizando, este, para cosas como las que les comenté el día de hoy, pero bueno, sí hay computadoras de esas plataformas, ¿no? Y sí, también tiene razón en que suelen ser de pocos qubits. Y con respecto a a la primera pregunta, la de cómo podrían empezar a trabajar en este tipo de plataformas, bueno, yo creo que México también está en una posición similar. Por ejemplo, acá existen algunos laboratorios, son pocos, de hecho, como tres o cuatro, que están haciendo experimentos justamente sobre el hardware, ¿no?
que están viendo cómo implementar compuertas, están checando su fidelidad y cosas de ese estilo, ¿no? Pero, o sea, las computadoras cuánticas de las que les hablé hoy son proyectos ya bien establecidos que reciben muchísima inversión, e intentar cómo llegar directamente a ese nivel puede ser un poco ambicioso. Lo que tal vez yo aconsejaría empezar sería con cosas más, como más acotadas, como este, ver la forma en la que se hacen elementos lógicos hoy en día, ver cuáles son las técnicas experimentales que se utilizan para manipularlos y ver si con las cosas que tienen ustedes allá en Perú pueden mejorar algo, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo más asequible. Y también definitivamente teniendo colaboraciones con personas en otros países, porque el ecosistema de la computación cuántica está mucho más desarrollado en otros países, entonces conviene mucho tener ese tipo de colaboraciones. Sí, esa sería mi respuesta. Gracias, gracias. Sí, no hay de qué. Antonio, tú escribiste también esa pregunta, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, ok. Y dice Giancarlo, por esta parte del mundo, ¿en qué áreas de la industria se está utilizando más la computación cuántica? Yo en particular, eso sí lo desconozco. Em, Creo que tal vez Freddy les podría contestar mejor eso o las personas que sean de Perú. En México no, tampoco conozco así una aplicación tan contundente, pero es bueno irse empapando de estos temas para empezar a trabajar en ello, ¿no? Y pues las pruebas están, o sea, ya hay aplicaciones interesantes, pero pues es cuestión de exponerse y de empezar a abrir camino en esas direcciones, ¿no? Porque el ecosistema en Latinoamérica tiene que ir creciendo, ¿sí? Para atender a las necesidades. Y bueno, dice Mario A, ¿se podrá ver Filmina 28 antes del cierre? Ay, no sé qué es eso, perdón. Este, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Eh, si no, pues eso sería todo de mi parte. Nuevamente, para agradecerte tu disposición, ¿no? Y de parte del Colegio de Ingenieros siempre queremos contar con vuestro apoyo para que nuestros oyentes puedan entender y comenzar a aprender más en lo que es la tecnología cuántica, ¿no? Que hoy en día ya de por sí está despegando, ¿no? Muchas gracias, licenciado Adair Campos, y a todo tu equipo por esta brillante exposición. Hasta la próxima interacción. Muchas gracias con todos. Damos por cerrada el presente webinar. Gracias. Hasta luego.